buenos días, tardes o noches. Esperando te encuentres horridamente bien del otro lado, escuchándonos, ya sea haciendo tus tareas o tus deberes, distrayéndote un poco del día a día y del estrés. Bienvenidos a una edición más de este podcast titulado Trasnochadores. A continuación les presentaremos la historia de uno de los asesinos más sádicos de la historia de los Estados Unidos, a tal grado que tuvieron que apodarlo como el caníbal de Milwaukee. Su nombre es Jeffrey Dahmer. Se habla mucho de los asesinos en serie, personas que por razones más allá del entendimiento común logran vencer nuestros seguros biológicos y éticos que promueven no matar a miembros de nuestra misma especie. Muchos de estos personajes, al estudiarlos, muestran infancias rotas que les obligaron a tomar caminos hórridos, bajar a las profundidades de su dolor y repartirlo en el mundo de forma de venganza. A otros se le podría culpar a la naturaleza de sus cerebros por orillarlos a tener reacciones enfermizas ante estímulos que podrían ser cotidianos. Pero el caso de Jeffrey Dahmer confunde tanto a expertos como fanáticos. A continuación te contaremos el porqué. Pese a que en su haber solo tuvo 17 víctimas, apenas 15 comprobadas, los actos cometidos contra esas personas sobrepasan los horrores de los asesinos más prolíficos. Por sus métodos de tortura, cómo se deshacía de los cuerpos y la aparente disociación de los hechos, Dahmer llamaba la atención de profesionales y el público en general, más ahora que el popular canal streaming Netflix ha llevado su historia a nuestros hogares. Versión que, por cierto, se encuentra inmersa en una polémica importante debido a que los familiares de las víctimas no fueron consultados al realizar el guión de esta serie. Y ellos se han manifestado dolidos porque la cadena gane dinero a costa de su sufrimiento. Estas personas reclaman que reviven el dolor que pasaron al enterarse de en qué condiciones terribles fallecieron sus familiares, sin que siquiera se les haya notificado que se realizaría un trabajo semejante. Jeffrey Lionel nació en el estado norteamericano de Wisconsin en mayo de 1960, y a diferencia de otros asesinos, se cree que tuvo una infancia bastante normal, que incluso podría calificarse feliz. De hecho, su padre era tan apegado a él que incluso lo visitaba en la cárcel una vez que lo detuvieron, sabiendo lo que había hecho a otras personas. Su padre, pese a que trabajaba de forma ardua, siempre encontraba el tiempo de llevarlo a pescar o ayudarlo a realizar actividades que le gustaran. Algunas de ellas quizás no tan comunes para un pequeño, pero su padre no veía mal. La taxidermia de animales que encontraba muertos en los caminos. Era hijo del químico llamado Lionel y la telegrafista Joyce Annett, que fue diagnosticada 10 años después del nacimiento de Jeffrey con una enfermedad mental, que coincidía con la ausencia del padre en el hogar debido a su carga laboral. En este momento, sus maestros notaron cambios en el pequeño que no hicieron más que empeorar en la adolescencia y con el divorcio de sus padres. A decir de sus profesores, se le veía inseguro por la sensación de abandono que le produjo la separación del matrimonio de sus progenitores. Como dijimos antes,
Uno de los pasatiempos de Dahmer era disecar animales que encontraba muertos en la carretera, práctica que le sirvió para conocer la mejor manera de deshacerse de sus víctimas cuando las tuvo. Le gustaba disolver los músculos, tendones, ligamentos y órganos de los animales con ácido para quedarse con los huesos limpios. En esta actividad encontró un solaz para sus sentimientos, ya que pese a que los seres habían muerto, realmente nunca le iba a dejar solo gracias a la magia de conservar los cuerpos. Fue a los 18 años que cometió su primer asesinato. En junio de 1978, se encontró con Stephen Hicks de la misma edad, cuando éste iba camino a un concierto en las cercanías de la casa de Dahmer. Él se encontró con Hicks mientras conducía su auto. Le dijo que lo llevaría al concierto, pero primero pasaron a tomar algo a casa del asesino. Dijo cuando confesó sus crímenes que le propinó 2 golpes en la cabeza con una pesa de ejercicio. Debido a que Steven estaba ansioso por irse al concierto y no quería pasar más tiempo con Dahmer, quiso acariciarlo, pero Hicks lo rechazó. Una vez muerto, Dahmer se satisfizo sobre el cuerpo y, aunque estaba asustado, bajó el cadáver al sótano para luego cometer el acto una vez más de abrirle el vientre y continuar con su ritual. Al cuerpo lo desmembró, diluyó la carne y tejidos blandos en ácido. Almacenó los huesos y se quedó con la cabeza para poder contemplarla cada que quisiera. Por algunos años no volvió a matar. Jeffrey tomaba decisiones de forma impulsiva, cosa que mantuvo y le provocó una repulsión en la Universidad de Ohio y el ejército. La primera por ausentismo y bajo rendimiento académico, la segunda por alcoholismo. Para 1981, Jeffrey se fue a vivir con su abuela a Milwaukee, donde se sintió libre de llevar sus primeros encuentros sexuales con hombres y constantemente frecuentaba bares gay, para así hacer su cometido. Su alcoholismo hizo que no pudiera mantener un empleo por mucho tiempo, de forma que por largos periodos no tenía ocupación alguna. Pasaron los años y fue hasta 1987 que cometió un segundo asesinato, el de Steven Tuomi, de 25 años. Jeffrey confesó que lo conoció en un bar y le convenció esa misma noche de que fueran juntos a un cuarto de hotel a pasarle bien. El asesino indicó que no recordaba los detalles de cómo le quitó la vida al joven. Se presume que el exceso del alcohol podría haber tenido algo que ver, pero que cuando despertó al día siguiente, vio al muchacho a su lado ya sin vida, y él tenía las manos amoratadas. Para deshacerse del cuerpo, procedió de la misma manera que con Hicks, de forma que ahora tenía 2 cabezas que contemplar. Una vez iniciada su racha, y visto que nadie le había atrapado aún, no pudo resistirse a continuar con las emociones enfermizas que le daban matar e inició la verdadera carrera de asesino que le diera su fama. Conocía a los jóvenes en un bar, los llevaba donde se encontrara viviendo, drogaba a la víctima y la estrangulaba. Claro, conforme pasaron las víctimas, era cada vez más difícil encontrar satisfacción en sus actos, de forma que con el tiempo comenzaron a ser más depravados. Primero realizaba estas acciones en el cuarto que su abuela le prestaba, pero como ella se hartó de su comportamiento libertino, aunque no sabía nada de los asesinatos, lo echó de ahí. Después alquiló un departamento barato en el centro de Milwaukee, donde realmente
pudo dar riendas sueltas a las emociones que tenía guardadas. Los primeros asesinatos se dieron al seducir a los hombres que luego llevaría a sus aposentos. Pero luego se le hizo más sencillo ofrecerles dinero para que posaran desnudos para él, a lo que las víctimas aceptaron más rápido. Por lo regular les indicaba que les daría una cifra de $100, cantidad satisfactoria para los jóvenes de poca estabilidad financiera que tenían la desgracia de toparse con él. Las víctimas contabilizadas de este asesino fueron Richard Guerrero, James Doctorow, Anthony Sears, Raymond Smith, Edward Smith, entre otros más. Conforme fueron avanzando sus acciones aberrantes, ya no le bastaba con diluir los miembros en ácido. Ahora también buscaba conservar las carnes de sus víctimas, colocándolas en el refrigerador o dejándolas en soluciones salinas. Con todos esos cuerpos conservados, podrán hacerse una idea del olor que despedía ese departamento. Con todo y lo cual la policía nunca acudió hasta 5 años después, pese a que los vecinos constantemente se quejaban tanto con las autoridades como con el dueño de las instalaciones. Ahora, además de esas acciones terribles, Dahmer, a partir de sus últimos asesinatos, comía algún trozo de las personas, sobre todo el corazón o los bíceps. Era tan constante su consumo de seres humanos que incluso llegó a opinar que los tatuajes corporales tenían mal sabor, por lo que evitaba víctimas que los tuvieran. Como no alcanzaba a consumir toda la carne de los cuerpos, la mayor parte del tiempo desechaba los tejidos blandos, pero no los huesos. Incluso llegó a tener tanto material del cual deshacerse que expulsó por su sanitario de sus viviendas trozos de carne. Situación que a otros asesinos les ha resultado que en las tuberías se tapen y sean atrapados. Pero en el caso de Dahmer no sucedió en ningún momento. Sus intentos por alimentar sus perversiones llegaron a un grado incluso extraño. Más que ser un caníbal, al menos en un par de asesinatos, antes de cometer el acto final, una vez que las víctimas estaban drogadas por alcohol o estupefacientes, les inyectaba ácido o agua hirviente en la cabeza para tratar de transformarlos en zombies sin voluntad que se quedaran con él. Esto evidentemente solo produjo el deceso de daño permanente en las personas, sin dejarlo conquistar su deseo de convertir a alguien en un juguete que le hiciera compañía pese a todos los defectos de su personalidad, y le dejara hacer con un cuerpo lo que se le diera la gana. De estas acciones casi lo descubren. En 1991, Conerak, al que inyectó ácido en el cerebro, no murió al realizarle la trepanación, de forma que Dahmer se encontraba satisfecho de al fin lograr doblegar por completo la voluntad de una persona. Para celebrar, salió a comprar una botella de whisky, momento en el que el joven logró escapar. Aterrado, Jeffrey persiguió al joven y lo alcanzó, pero los vecinos ya habían llamado a la policía y tanto ellos como los bomberos se encontraban en el lugar. Dahmer utilizó su imagen angelical para decirle que era un amigo suyo, insinuando incluso que eran novios para que las autoridades los dejaran en paz. Que se encontraba borracho y por eso había salido de su casa en ese estado. La víctima estaba en medio de un callejón a las 2 de la mañana, acorralado y con señales de sus funciones cognitivas que no estaban bien. Le pidieron su identificación y la de su amigo o novio,
se las dio. Cuando trataron de hablar con su acompañante, no entendieron lo que quería decir y al no ver rastros visibles de agresiones, además del estado alterado del joven, le creyeron. La víctima no se encontraba en condiciones de indicarles cómo se sentía por el deterioro de su cerebro debido al ácido que carcomía su ser. El pobre no quería entrar al apartamento de Dahmer por obvias razones. Débilmente quería retirarse tratando de articular palabra para que ellos le ayudaran. Pero los agentes creyeron que hacían un bien. Le obligaron a meterse entre dos para zanjar el asunto. Jeffrey se las arregló para que no entraran al sitio, despidiendo a los agentes con una sonrisa amplia, además de numerosas disculpas y agradecimientos por la ayuda. Los policías se fueron reportando el hecho como un suceso más sin importancia. De haber pisado el sitio, enseguida habría notado que Dahmer tenía varios cráneos barnizados en una repisa cercana a la entrada y el cadáver de otra víctima a medio procesar en una habitación. Esa misma noche mató al joven. Decepcionado de que su experimento no hubiese funcionado de nueva cuenta, debido a la peligrosidad que representó, decidió dejar de intentarlo. La brutalidad de Dahmer contrastaba con su apariencia delicada, de un rubio claro, lentes y semblante casi inocente. Ni siquiera su personalidad era una cuestión fuera de lo común, lo que ha hecho a muchos expertos preguntarse qué rayos salió mal en su crianza para terminar de ese modo. Quizás el único indicativo y constante de sus actos fue el sentimiento profundo de abandono que le nació por algunas vivencias que muchos podrían catalogar como normales, o al menos simples en la vida, que para el resultado, el punto de inflexión en su existencia. Con la pubertad vinieron los deseos de ejercer su sexualidad, que como en ese momento estaba mal visto en los Estados Unidos, debió reprimir. Situación que con el tiempo hizo que retrocediera sus deseos normales por mantener intimidad con la necesidad de luego matar y luego desmembrar a las personas para que nunca se fueran de su lado. Fue hasta 1991 que Dahmer cometió el error que lo llevaría a enfrentar todos sus cargos. En esta ocasión, Tracy Edwards, un chico de raza negra de 32 años, fue convencido de ir a su casa a cambio de $100. La condición era tomarle unas fotografías sin ropa y listo, pago resuelto. Todo iba en marcha como era usual para sus víctimas, pero Tracy, más avispado que los otros, notó que Dahmer tenía planes de no dejarlo salir con vida de ahí, mientras lo tenía sin ropa y le había colocado unas esposas. Quizás se fijó en los cráneos de la repisa que veían demasiado reales, en el olor de la casa o en las marcas hemáticas en los diferentes puntos del sitio. Como haya sucedido, presintiendo el peligro, Edwards se las arregló para salir del departamento. Lo convenció con palabras dulces de que lo deseaba y cualquier cosa que Dahmer quisiera escuchar. Cuando lo distrajo lo suficiente, le propinó un par de golpes y emprendió su carrera hacia la salvación fuera de la casa de Dahmer. Los vecinos llamaron nuevamente a la policía y Tracy logró llamar la atención de dos agentes que se encontraban en las cercanías del sitio. Afortunadamente, en esa ocasión, la víctima aún estaba consciente para explicar los hechos. Los oficiales se alarmaron inmediatamente y pidieron que les llevara al departamento, con el que Tracy pudo dar sin ningún problema. Entraron al lugar y se encontraron con el horror. Montones de fotografías de cuerpos en varios estados y poses.
manchas de sangre por todas las paredes que habían realizado al matar o desmembrar a las víctimas. Restos de carne humana por diferentes zonas del departamento, además de huesos descarnados. 7 cráneos en perfecto estado de barnizado sobre una repisa. Una cabeza fresca en el congelador. Trozos de carne humana en el refrigerador. En pocos minutos ya habían arrestado a Dahmer y pedido refuerzos para comenzar con la investigación de los hechos, que arrojó muchos más detalles horribles que la primera impresión que se llevaron. Una vez arrestado, aceptó que le había arrebatado la vida a 11 personas en su primera declaración, además de indicar que cometió actos de canibalismo y necrofilia. El juicio fue corto. Para febrero de 1992 fue declarado culpable de los hechos y sentenciado a 15 cadenas perpetuas. Número de víctimas comprobadas del caníbal, lo que se traduce en más o menos 900 años de prisión. Enseguida comenzó a cumplir su sentencia en la prisión estatal de Ohio. Ahí fue que, por medio de numerosos trabajos de perfiladores forenses, que fascinados por cómo una mente aparentemente normal podría estar tan retorcida, le hicieron para desenmarañar los misterios de su forma de actuar. Ya en el Columbia Correctional Institute, en un principio se le mantuvo separado del resto de la comunidad presidiaria para seguridad de los criminales. Sin embargo, conforme pasaban los meses, Dahmer pidió que lo enviaran a un pabellón común para aplacar su soledad y poder llevar su condena a término. 2 años después, en 1994, mientras Jeffrey limpiaba el gimnasio de las instalaciones junto a Christopher Scarver, que padecía esquizofrenia y cumplía condena por asesinato, y Jesse Anderson, que estaban purgando una pena por la muerte de su esposa, la vida de Jeffrey terminó a manos de Scarver. El informe indicó que el hombre tomó una barra de metal que servía para levantar peso en el área de entrenamiento, y con ella destrozó la cabeza de Dahmer en los baños del lugar. Luego de los hechos, al recoger las declaraciones de Scarver, indicó a los oficiales que lo hizo porque Jeffrey se había pasado de la línea al tratar de acosar a los prisioneros o el personal de las instalaciones. En algunas de las entrevistas que se hicieron al perpetrador, dijo que al momento del asesinato, Dahmer no trató de pelear, ni hizo el mínimo intento de huir. Quizás incluso quería que acabaran con su existencia. Añadió que podría haberlo dejado pasar si hubiese mostrado arrepentimiento de lo que hizo, pero Dahmer no mostraba la más mínima culpabilidad. Por eso decidió quitarle la vida con la barra. Todos estos datos llegaron gracias a las numerosas entrevistas que atendió Dahmer en prisión a lo largo de sus 2 años encarcelado. Sobre los detalles que se escaparon en su memoria, no se ha conocido mucho más, pero con los actos mostrados, en un resumen poderoso del salvajismo, sangre fría y enajenación que un asesino puede tener. Poco más de 1 año después del escándalo de su detención, los apartamentos Oxford, donde ocupó residencia Dahmer, fueron demolidos para construir el proyecto Campus Circle en 1995. Era una iniciativa que se dio para rebautizar el lugar, que después de los asesinatos comenzó a quedarse desierto. Pero como el público no mostró interés en comprar las propiedades, no llegó a nada. En un proyecto que incluía colocar un jardín conmemorativo, un parque con juegos infantiles, nuevos departamentos amplios y acogedores. Pero parece que nadie se convenció de querer habitar en los puntos cercanos a la masacre del caníbal.
A la fecha, el terreno donde se ubica el edificio de estas desgracias sigue vacío, y parece que al menos en el futuro cercano no hay ningún plan de construcción. Suponemos que son muy pocas las personas que quisieran acercarse a un sitio donde han sucedido tantas desgracias. Mucho menos cuando se cree que en esas inmediaciones, de cuando en cuando, se pueden escuchar sonidos misteriosos que supuestamente provienen de los últimos minutos de vida de las víctimas del terrible Jeffrey Dahmer, que algunos juran haber visto en los alrededores, pagando eternamente para terminar de cumplir con la fatídica pena que se ganó. Amigos, hasta aquí un episodio más de Trasnochadores, esperando que haya sido de su agrado. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.